mejor os digo Kelly Sue DeConnick y no os suena de nada, pero si os hablo del test de la lámpara sexy, igual eso sí que ya os hace un clic, lo habéis oído alguna vez. Bueno, Kelly Sue DeConnick es la guionista de cómic que creó este test, ¿no? Seguramente lo habéis oído hablar de él aplicado ya sea al análisis de cómic o al análisis de cine. Tiene relación con el test de Bechdel, mucho más conocido, y va un poco en la misma línea. Es un test que sirve para saber qué papel o qué no papel, más bien juegan las mujeres en las narrativas. Lo que propone DeConnick, pues es una idea que tuvo o que propuso en 2012, es que agarremos un personaje femenino o varios de cualquier historia y que lo sustituyamos por una lámpara sexy. Y si en la línea argumental funciona exactamente igual, entonces tienes un problema porque no estás representando a ese personaje femenino como un personaje, sino como una idea, como un arquetipo. Es un ejemplo, es una herramienta que sirve genial para analizar la cosificación de las mujeres. Yo lo que os propongo es que apliquemos ese test a la música. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es muy fácil. Pedimos a nuestro alumnado que nos proponga canciones preferentemente que tengan videoclip, buscamos saber quién es el artista o la artista que hace esa canción y aplicamos el test de la lámpara sexy al videoclip, a la letra de la canción, a la historia que nos cuente la canción, si nos cuenta alguna historia, y también a las fotografías de promo, etcétera, que podamos buscar en Google Imágenes donde aparezca ese artista. ¿Cuál es el objetivo? Simplemente ver si realmente esas mujeres son personajes reales o son símbolos de otra cosa. Lo que va a salir cuando hagáis esta actividad es probablemente en la gran mayoría de los casos que no haya ningún problema en hacer esa sustitución, la historia sigue exactamente igual porque esas mujeres la mayoría de las veces ni tienen voz, ni tienen nombre, ni tienen gustos, ni intereses, ni nada. Solo están ahí sirviendo a un propósito que habitualmente es decirnos más cosas sobre el protagonista masculino de esa canción. A partir de aquí se me ocurren dos variantes que pueden ser interesantes también, así que aquí os las dejo caer. Una de ellas es, ya que tenemos la lámpara sexy para sustituir al personaje femenino arquetípico, ¿qué pasaría si sustituimos a los hombres que aparezcan en esos videoclips, en esas historias de las canciones o en las fotografías que analicemos por una lámpara hipermusculada, por el estereotipo del macho man que está súper cachas, el tío fuerte, duro, que puede con todo? ¿Por qué es interesante esta variante? Pues para que veamos que también hay arquetipos de la masculinidad, ¿no? Y que podamos señalar también esos estereotipos y que los vayamos identificando. No siempre va a funcionar por la sencilla razón de que nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los artistas, de quienes ponen voz en las canciones o de quienes cuentan la historia de las canciones son hombres artistas y que tienen una personalidad, un nombre propio, una manera de hacer, un carácter que son insustituibles porque son seres individuales, no son arquetipos, que es como suelen funcionar los personajes femeninos. Y luego, otra propuesta también de sustitución que me parece interesante es, aparte de la lámpara sexy, la lámpara hipermusculada masculina, que pongamos una lámpara amorosa. ¿A qué me refiero con esto de la lámpara amorosa? A la lámpara que nos sirviese para sustituir a esa dama ideal del amor cortés, casi si queréis, ¿no? Esa mujer perfecta, esa mujer de la que se enamora el mocín. Y os doy dos videoclips para que hagáis el análisis desde este punto de vista, que son de dos artistas diametralmente opuestos, de dos géneros musicales diametralmente opuestos, pero que vais a ver que en el videoclip, los dos ejemplos que os pongo son historias de amor, y vais a ver que la mocina del videoclip en los dos casos es un arquetipo muy similar. Las propuestas de videoclips que os doy son Perfect de Ed Sheeran, es un videoclip ya un poco antiguo, pero lo conoce todo el mundo, sigue sonando esta canción constantemente. Ed Sheeran es un artista pop, melódico, con canciones para todos los públicos. Y por otro lado, el otro ejemplo sería el videoclip de la canción Celine de Kid Keo. Kid Keo es un artista de trap español con canciones muy explícitas, sexualmente muy machistas, muy violentas en sus letras, pero que se ha sacado de la manga esta canción de amor, y es muy interesante analizar cómo cuando llega la hora de hablar sobre el amor, esos estereotipos de la lámpara sexy que veíamos en otros videoclips, aquí se transforman en esa lámpara amorosa, en esa lámpara casi hada madrina o lámpara de mujer ideal, la mujer perfecta, ¿no? Evidentemente cualquiera de estos ejemplos daría para hacer muchísimo análisis, pero simplemente os lo dejo ahí por si os apetece utilizarlo o darle una vuelta o llevarlo al aula en algún momento.
Si vais a llevar esto al aula, un ejemplo, todos, la lámpara sexy, la hipermasculinizada o la lámpara amorosa, os doy solamente un par de recomendaciones sobre cómo enfocar la actividad. Esto en general, siempre y cuando hacemos cosas de coeducación. Nuestro objetivo no es confrontar con el alumnado, no es crear un debate en el sentido de posturas contrapuestas al respecto, sino simplemente señalar las cosas que observamos y dejarlo ahí. Es decir, lo único que queremos es llamar la atención sobre estos arquetipos y dejar abierta la puerta a que el alumnado se haga sus propias preguntas y sobre todo darles la herramienta para que puedan ir fijándose en esto, ¿no? Que digan, pues mira, lo de la lámpara sexy que me contó la profe o lo de la lámpara hipermasculinizada. Les va a hacer mucha gracia, les va a parecer una cosa un poco friki seguramente, pero esa es la idea, esas son las cosas de las que luego se acuerdan. Entonces no hace falta que luego cerremos la sesión con una presentación sobre qué son los arquetipos, los estereotipos, lo mal que está cosificar a las mujeres, etc. Sino simplemente esto sería una actividad en un proceso mucho más largo, un pasito más, en el que vamos poniendo como chinchetas en las cosas que queremos que se fijen. Les vamos dando claves para empezar a tener ese análisis crítico, que luego saquen sus propias conclusiones, evidentemente. Y lo importante, y por eso insisto tanto siempre, en que no queremos confrontar, no queremos abrir un debate que luego se convierta en la típica gresca de machismo contra feminismo, hombres contra mujeres y todos los bulos sobre feminismo que circulan por ahí. La clave es porque uno de los objetivos que nos tenemos que poner como coeducadoras es que nuestro alumnado encuentre el espacio tranquilo en el que pensar sobre género sin que aquello sea un follón. Entonces, dejar estas actividades de análisis de cultura popular, etcétera, simplemente sin cerrar, solamente señalando las cosas que vemos sin más, sin necesidad de llegar a ninguna conclusión, aunque nos parezca que es dejar la actividad a medias, en realidad es que la actividad es más grande, es parte de un proyecto más grande, en el que vamos a ir repitiendo esta dinámica desde diferentes puntos de vista hasta que llegue un momento en el que ya pregunten de, oye, ¿por qué se repite? O que tengamos muchos ejemplos de haber hecho cosas en el aula que puedas decir, vaya, otra vez la lámpara sexy, como aquella actividad que hicimos de música, ¿os acordáis? Vaya, otra vez el tipo hipermusculado, como aquella actividad que hicimos de música, ¿os acordáis? Vamos sumando de manera que empiecen a ver, pero muy despacito, porque esto lleva mucho tiempo, estamos hablando de una abstracción, que empiecen a ver patrones, cosas que se repiten y que sean capaces a partir de ahí de desarrollar su propio análisis. Pero esto es una actividad que es un pasito entre muchos, no hace falta llegar, más que nada porque además si la queremos hacer en una sesión no nos va a dar tiempo, solo con el análisis y con poner la lámpara sexy y hacer el análisis de varios videoclips ya se nos fue la hora. Así que no nos estresemos queriendo siempre cerrar y dar la clase y dar la conclusión. A veces la conclusión va a llegar mucho más adelante, a final de curso con suerte o incluso el curso que viene.